Pues aquí Tony González de Made in Metal y hoy estamos hablando con Julio. Yo no sabía que se llamaba Julio Ley, para mí siempre ha sido el chino de los magnéticos. ¿Cómo estás, chino? Si no te molesta que te lo diga. Bueno, bien, tengo suerte desde el punto de vista de salud. Me mantengo bastante bien de salud, la verdad. En eso no me puedo quejar. Ya tengo 74. Ya tengo 74. Vivo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Actualmente, después de estar trabajando, llevo muchos años trabajando música mexicana últimamente. Hago algunos trabajos online, mezclando y masterizando sesiones de grabación, haciendo arreglos online. Ahora principalmente lo estoy haciendo de música mexicana. Y trabajo en la calle con algunos grupos de rock locales americanos, pero en el área que yo estoy, generalmente los grupos son de R&B. Mm. R&B y blues son generalmente, y algún que otro rock clásico. Eso es lo que estoy haciendo últimamente, pero principalmente trabajando online. Perfecto. Sabes que yo solamente conozco tu trabajo con los magnéticos en Cuba. Cuéntame tu etapa pre-magnéticos. Yo antes de los Magnéticos, yo era de los Taxon, un grupo aficionado en Cuba que se creó en el año 67 aproximadamente, y que estuve en esos Taxon hasta el 80 que entré en los Magnéticos. Como aficionado, por supuesto, en Cuba era aficionado, eso se trabajaba en las casas de cultura, era un guitarrista aficionado, con un conocimiento de música muy básico, muy básico, muy básico. Pero cuando entré en los Magnéticos, sí hubo que superarse y sí hubo que ser, como decimos últimamente, músico de verdad. Porque ya en Cuba, seguro que a lo mejor tú te acuerdas, el sistema de Cuba no permite a los callejeros trabajar profesionalmente, trabajando en los lugares. Tienen que ser graduados de música y tienen que ser evaluados por una comisión de evaluación. Ese es el sistema que se usaba en Cuba. Y entonces cuando yo entré a los magnéticos, yo tuve que superarme duro, duro, porque seguro que tú sabes bien que los cubanos son, no sé por qué, los cubanos somos muy exigentes con las cosas de la música y son criticones, pero el sistema que hay en Cuba había que ser graduado y después te evaluaban en una empresa artística. Y según la evaluación, pues entonces tú tenías una categoría dentro de la música. Y sí tuve que ponerme la pila y ser músico de verdad. Ahí sí hubo que hacer. O sea, ¿tú estuviste en la primera formación de los magnéticos o ya la banda existía cuando tú entraste? No, Los Magnéticos es un grupo del año, no me acuerdo si 60 y tanto, porque Los Magnéticos fue el primer grupo aficionado que fue al Festival Varadero 70. O sea, ya Los Magnéticos sí tenían una trayectoria. Y Los Magnéticos siempre fueron muy buenos, pero era eso. Yo entré en Los Magnéticos en el 80, cuando se formó todo lo de Mariel, que tú conoces. Pues entonces fue que yo empecé a estar en Los Magnéticos hasta su desaparición. ¿Y recuerdas en qué año fue el final de los magnéticos? Aproximadamente 95, 96. Pero ya después que el director fundador de Los Magnéticos, José Antonio Acosta, él se fue de Los Magnéticos. Ya después de esos años, Los Magnéticos empezaron como a degradarse en el sentido del género musical que siempre llevó y que siempre se mantuvo. Ya eso empezó a degenerarse por una cuestión de adaptar el grupo al momento, y además los músicos que venían, ya los músicos no tenían esa misma forma de ver el tipo de género ese.
un poco pop, un poco rock y eso. Entonces, los magnéticos se fueron, vamos a decirlo así, esa palabra, degenerando un poco el estilo que yo tenía. Según tengo entendido, los magnéticos, además de tocar por toda Cuba, hicieron algún que otro viaje al extranjero. ¿Qué tú recuerdas de esos viajes y estos conciertos? ¿Cómo te fue? El primer viaje que dio los magnéticos al extranjero, porque nada más que dio uno, los magnéticos nada más que dieron uno, fue a Hungría en el año 90. Ese fue el primer viaje que dio los magnéticos, que fuimos contratados por una empresa de hoteles que eran en Hungría y estuvimos trabajando en las Islas Margaritas un año. Y fuimos como un grupo acompañando música cubana, Mm. porque ningún grupo con una música pop o rock salía de Cuba. Salíamos como un show cubano, con bailarinas y cantantes que no tenían nada que ver con el rock de nosotros. Aunque nosotros éramos un grupo, yo lo catalogo de un rock suave por las presiones normalmente, que tú no podías hacer un rock un poco más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, se hacía ese tipo y con eso íbamos haciendo. Eso fue el primer viaje a los magnetos. Las experiencias fueron grandísimas. Las primeras fueron grandísimas porque tú sabes bien que nosotros en Cuba todo era lo que nos imaginábamos, porque no era ni lo que veíamos y a duras penas lo que oíamos, porque todo el mundo no tenía algo para oír. Y era nosotros inventando antenas para agarrar la W y la WQAM y que y Little Rock y toda esa mierda. Pero, pero era así. Y entonces la experiencia fue grandísima porque era ver cómo se hacían las cosas, no como nosotros nos la imaginamos. Óyeme, Julio, yo siempre he pensado que viajar al extranjero es como abrir los ojos, Definitivamente. definitivamente. Yo todavía lo estoy abriendo. Todavía lo estoy abriendo. Y yo tengo unos criterios últimamente que incluso lo he comentado con amigos míos y yo me doy cuenta que no me entienden. Yo me doy cuenta que no me entienden. Y bueno, son opiniones muy personales, pero yo le he dicho a algunos amigos míos de confianza que nosotros en Cuba nos creemos que tocamos rock, pero no lo tocamos como es. Aquí, donde yo estoy, que yo estoy rodeado de americanos por todos lados y de muchos músicos negros de R&B. Entonces es que yo me he dado cuenta. Y me doy cuenta no porque me lo dicen, sino porque lo siento y porque cuando estoy con ellos me doy cuenta que yo no estoy tocando como debe ser. Eso me di cuenta yo desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, que toqué con la primera banda americana, que ellos me hicieron una audición y todo estuvo muy bien con ellos. Y empecé a trabajar con ellos y yo me empecé a dar cuenta que yo estaba tocando de una forma que no es como ellos tocan. Y yo me di cuenta de eso. Y yo me puse a trabajar en eso. Y eso no es fácil. Eso no fue nada fácil. Igual que me pasó con los mexicanos. Con los mexicanos me pasó igual. Yo empecé a tocar con mexicanos. Y los mexicanos, el mexicano todos los días me decía, mire, don Julio, hágale así. Y yo empecé a tocar un instrumento que se llama bajo sexto mexicano. Casi todos los días el líder de la banda me decía, mire, don Julio, hágale así. Y él me decía cómo yo tenía que hacerle. Y no es que me equivocara de notas ni que me equivocara de tiempo, sino que no lo tocaba como ellos. Eso, pero esas cosas hay que sentirlas. Eso no se aprende. Eso hay que sentirlo. El que no lo siente no se da cuenta de eso. Pero para que tú lo entiendas fácil, ese es como el idioma. Por muy bien que tú hables el inglés, el americano que te oye se da cuenta que no es tu idioma. Así mismo pasa con la guitarra. Por muy bien que tú toques la guitarra de rock, que toques en tiempo, tocas las notas que eso, tú no desafinas, pero el que te oye se da cuenta que no lo tocas como es. Es así. Y eso me di cuenta yo. Pero me di cuenta aquí, en Cuba no. En Cuba uno se cree que uno toca rock.
Sí, como tú vivías en Cuba, estabas entre cubanos, es lo lógico. Pero, por ejemplo, yo lo vi eso hace muchos años, una vez estando un español ahí en Cuba, que fuimos a una historia de esa que a veces hace el Instituto de la Música con músicos y demás. Y entonces el hombre veía y él me decía, mira, que hay un rock cubano. A ver, no lo sé, pero lo que sí sé es que los cubanos tienen una manera de tocar que no es la misma que tenemos los españoles. Aunque tú des la misma nota y el mismo acorde, hay algo que es diferente. Y eso es lo mismo que has sentido tú al llegar a México. Por eso quería preguntarte algo. Tú llegaste a ser compositor en Los Magnéticos y ahora posteriormente tienes alguna obra propia. No, yo no soy compositor, yo lo que soy es arreglista. Mm. Y soy arreglista de varios estilos. En realidad, he sido arreglista del estilo que me ha caído. Y cualquiera que me ha caído lo he hecho. Te repito, ahora estoy trabajando música mexicana. La música que generalmente yo hago ahora, a los arreglos son mexicanos. Ujú. Y yo lo hago aquí, yo aquí tengo un mini estudio que después yo te voy a mandar una fotico, un videíto para que tú veas de lo que yo tengo aquí, lo que aquí llaman un home studio. ¿Cómo se llama? Entonces, yo hago todo eso aquí. Pero yo no soy compositor. Sí, y para que tú veas, creo que el primer arreglo de rock de verdad lo hice hace cuestión de un año. Un amigo que tengo en Miami que es compositor, compuso una canción, la compuso, contrató a un italiano para que le pusiera la voz y me mandaron y yo hice el arreglo. Yo toqué todas las guitarras, toqué la batería, bueno, virtual, ¿no? Toqué la batería virtual y el bajo lo puse virtual y toqué las guitarras, entonces sí hice el arreglo y cogí la voz de ese hombre. Que eso después, bueno, yo te lo voy a mandar para que tú lo escuches. Es una canción original. Y yo creo que ese es el primer arreglo de rock que yo he hecho. Que el órgano lo toqué yo y todo. Yo lo toqué todo. No soy organista. Lo que pasa es que, bueno, en el home studio tú sabes que tú puedes tocar un pedacito, después tocas otro, lo pegas, qué sé yo, lo arreglas y lo pones y así es. Pero en esas cosas lo que más vale, lo más que se cobra, lo que más se vale en esas cosas es la idea y tratar de identificarse con el instrumentista o sea, cuando yo toco el órgano, yo no puedo pensar como un guitarrista, tengo que pensar como un organista y me tengo que desdoblar en eso. Igual que cuando hago la música mexicana, que yo grabo las trompetas. Yo no soy trompeta, ni tengo la idea cómo tocar una trompeta, pero cuando la toco, tengo que meterme en el personaje del trompetista. ¿Cómo la tocaría un trompeta para poder hacerlo? Eso sí lo hago. Y eso sí, vaya, sí, sí lo hago. Sí. Óyeme, Julio, ¿y tú a tu salida de Cuba tuviste que trabajar en otras cosas o tuviste la suerte de ya llegar y continuar con la música? No, yo continué con la música, aunque cuando yo llegué, yo primero salí a México. Y en México empecé a tocar con una banda mexicana que parecía que era una banda, ¿cómo decirte? De prestigio, porque llevaban un escenario y tenían un camión con los instrumentos y todas esas cosas, ¿no? Una banda. Y yo empecé a tocar con ellos, pero con ellos se tocaba música pop, baladas pop, eso sí, se tocaba música y cumbias mexicanas y eso, pero eso más o menos pop con guitarra eléctrica. De- pero después, cuando yo vine para Estados Unidos, entonces empecé a tocar con la banda americana que te estoy hablando de rock, pero después me dio más negocio trabajar con los mexicanos, porque los mexicanos pagaban más y no ensayaban nunca. Y yo podía tocar todo los mexicanos así al vuelo. Y empecé a tocar un instrumento mexicano que se llama bajo sexto, la música norteña. Hazte la idea como las cosas que tú oyes de los Tigres del Norte, cosas de esas. Empecé a tocar eso. Ya, hice un poco de Uber y estuve trabajando en una compañía de software de computadora y eso, en cosas de computadora y eso. Pero corto tiempo. La mayoría de las cosas las he hecho en la música.
Yo recuerdo que tú, comparado con otros guitarristas en Cuba, estabas bien equipados. Tú tenías tu Floyd Rose, tú tenías tu buena guitarra. Al llegar a los Estados Unidos te ha dado por empezar a comprar instrumentos y todo lo que te faltó y todo lo que no tenías. Nada de eso, nada de eso. Mira, yo en Cuba, todo lo que, excepto el Floyd Rose ese, todo lo que yo tenía, toda la electrónica era hecha por mí. El Fender que yo tenía lo hice yo, no porque lo inventé. Yo lo que cogí yo agarré un Fender de verdad y le saqué el plano y yo conozco de electrónica, no soy un bárbaro, pero sí conozco electrónica y lo hice. El distortion que yo tengo, que es una cosa así remarcable, tanto en Cuba como aquí, yo por desconocimiento lo metí dentro de la guitarra. O sea, yo por desconocimiento, yo no sabía. Yo la primera vez que vi un video de un guitarrista tocando, yo veía que cuando él iba a venir a la parte del solo, él le daba el control de la guitarra y yo creí en aquel momento que él tenía el pedal de ese metido dentro de la guitarra. Y yo por desconocimiento lo hice y lo metí dentro de la guitarra. Y no era así. Entonces ahora eso quedó como una innovación mía. Desde aquel entonces, estamos hablando 40 años atrás. Sí, sí. Y actualmente es el que yo mantengo todavía. Nada más que tengo tres guitarras eléctricas. Y las tres tienen el sistema ese metido dentro porque lo he hecho yo. Yo compro las piezas y lo hago. Lo hice yo y lo tengo con calidad de grabación. No es que tengo cualquier, lo tengo con calidad de grabación. Y mantengo las mismas guitarras que tengo hace 40 años. Nada más que me he comprado dos guitarras baratas que tienen el mismo sistema, pero que suenan bien. O sea, yo no soy de la persona que se compra 40 guitarras porque es que sé que no las voy a usar. Y entonces a mí me gustan, pero sé que no las voy a usar. Entonces, yo la tecnología, yo desde Cuba sí la manejaba. Y yo no sé si tú llegaste a ver un programa en Cuba que se llama Otros Tiempos. Te voy a mandar un link para que me veas en ese programa. Porque en ese programa que era de Zainaidita Romeo, me llaman para que yo hablara de los inventos que yo hacía en ese tiempo para la guitarra y yo tenía yo era el principal tipo de mis clientes rockeros que yo le arreglaba la guitarra y hice esos equipos, construí esos equipos a unos cuantos músicos y los distortion, eso. Eh, lo hacía, me buscaba un dinero en eso, me ganaba un dinero en eso y en eso fui un poquito conocido. Esto fue un poquito conocido y los músicos confiaban mucho en mí porque no era solamente que yo supiera de electrónica, sino que era una persona que sabía cómo tenía que sonar eso porque era guitarrista también. Entonces nosotros teníamos, lo que escuchamos, teníamos que imaginarnos cómo aquellas personas lograban eso. Sí, porque lo que había eran discos de placa que llegaban, ¿no? Sí, entonces no vayamos nada, todo era por lo que escuchamos. Empezamos cogiendo guitarra y poniéndole bocinas de teléfono. No habían cuerdas de guitarra y usábamos cuerdas de teléfonos también de las unidades militares. Se cogían los cables eso de los teléfonos magnéticos y es lo que se usaba de cable para la guitarra. Y entonces en eso, bueno, hicieron un programa de televisión donde yo participé para eso. Mira, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tú recuerdas lo más lindo, lo mejor, lo más positivo que tú puedas recordar de tu etapa con los magnéticos? Chicos, todo, la experiencia sobre todo. Yo venía de un grupo, yo venía de la calle, yo venía de la calle. Mi manera de comportarme era aficionado completamente. Y mi conocimiento musical era básico. Porque ahí sí, yo recibí unas clasecitas de música con profesores, pero era básico. Y cuando yo entré en los magnéticos, a mí yo me hice muy bien, yo me hice muy buen amigo, que actualmente todavía lo somos, nos visitamos y eso, al director de los magnéticos, a José Antonio Acosta. Voy a decir este nombre porque para mí es un nombre remarcable en el sentido de que esa persona actualmente es mi amigo y lo somos y yo lo visito a él principalmente. Y yo aprendí mucho de él. Él me enseñó primero a ser un profesional, a saberse comportar, a tener una ética del profesional que está en un escenario y merece merece un respeto un respeto al público y también comportarse como tal, porque yo venía de la calle.
Y de la calle, un callejero, bueno, tú sabes, eso no te voy a enseñar, un callejero. Y al mismo tiempo, hasta cierto punto, de las leyes que había en Cuba para ser músico, las leyes sí me presionaron a superarme duramente. Duramente al punto que, bueno, lo voy a decir no por presumir y eso, pero los magnéticos era un grupo A con felicitaciones. Y yo lo era también, y lo éramos individual también. Y fuimos evaluados por la comisión, que en Cuba le decían la comisión del terror, que era Romeo, Vistel y Barreto. Esa era la comisión del terror en Cuba de evaluación. Y nosotros fuimos evaluados por esa gente y todos tuvimos, no sé si la suerte o la capacidad o como para pasar esa prueba y ser un grupo A. Y esa fue la mayor experiencia personal. Lo demás, bueno, la forma de divertirnos y estar en un grupo que no era famoso, pero sí era conocido. Cuando se hizo la encuesta de la revista Opina de los grupos populares de Cuba, los magnéticos estaban en los primeros 20. Entonces, bueno, sí son satisfacciones personales que quedaron. Y sobre todo, ahora, algunos jóvenes, algunos, que son buenísimos músicos, buenísimos guitarristas, que me dicen que en su tiempo ellos me veían a mí, uy, y que les gustaba el sonido mío. Y entonces esas cosas como que uno después de viejo, que alguien te diga eso, coño, como que da una satisfacción porque yo no pensé nunca que nadie se fuera a fijar en lo que uno hacía, yo nunca pensé nada de eso. Entonces que ahora después de viejo me lo digan, oye, como que me llena de regocijo, como que me alegra el espíritu, vaya. Oye, Julio, pues oye, ha sido un placer hablar contigo. ¿Ves? No, a mí también. Yo siempre insisto, porque, por ejemplo, músicos más jóvenes me conocen más, pero los músicos de esta época, yo ahora lo que tengo son 64 años, o sea, que yo empecé a escuchar música ya cuando estaban los magnéticos andando y era un jovencito. Y entonces hay un poco más de que a veces dice, bueno, vamos a ver, pero me alegra mucho que hayas aceptado esta entrevista. Y cuando tenga escrito, además de que cuando saque el video te voy a avisar, cuando tenga escrito también te voy a mandar las partes del libro en las cuales te voy a mencionar. A mí también, bueno, me dio placer hablar contigo también. Me contaste eso de que fuiste a la casa, no me acuerdo con quién fuiste, Solo, y, y solo, sí, pero pero yo eh, creo que para mí fue, yo no estoy seguro, porque ahora se me ha olvidado, el que era bajista de FM que ya falleció, Jesús, Jesús me dijo, oye, mira, ve a la casa de Chino a buscar no sé qué, y yo fue que lo hice. no me acuerdo, Tony. Es que Bueno, también una cosa, a mi casa iban una pila de gente rockero y eso, a arreglar cosas, y esa cosa, entonces, bueno, es una lástima que no me acuerde, pero imagínate tú, por eso es de, la historia, porque el objetivo de esta reunión y de lo extracto es porque estoy escribiendo un libro sobre la historia de rock en Cuba. Humberto ajá, Martínez ha hecho un magnífico trabajo y yo quisiera extenderme un poco más en lo que era la parte de la sociedad, ¿me entiendes? De los grupos mm. sociales dentro del rock, además de que hay que mencionar a los grupos, los programas de televisión y de radio, cómo se iba viendo la juventud, cómo se iba desarrollando dentro de esto. De todas maneras, bueno, en cualquier momento tú puedes ponerme una pregunta ahí o dos y yo te la voy contestando sobre la marcha, te la voy contestando, ¿no? Oye, muchísimas gracias por todo, Julio. Está bien. Un abrazo Esto, grande. Espero que bueno, no sea la última vez. no, seguro que no, ya lo haremos con más tiempo. No te preocupes, cualquier pregunta me la dejas ahí. Muy bien, oye, muchas gracias. Chao, que tengas No, una buena tarde. tú también. Dale.